después va a asegurar que los controles fiscales de todo lo que son los inspectores en los kioscos y en los pequeños comercios son asfixiantes. Totalmente. Bueno, Patricia está ahí con un panorama clarísimo. Todos los días aumenta algo. Alejandro Bogarte está con nosotros. Nos vamos mal acostumbrando en el día a día a los aumentos y ¿cómo le hacemos frente? Cada vez nos vamos limitando, pero pasa todavía, ¿no? Bueno, yo creo que hay una bronca social tremenda contra todo esto y eso que todavía no sufrimos los últimos aumentos. No llegó la factura porque todavía, la factura no llegó. Y eso se puede manifestar, se puede ver en muchas cosas. El viernes pasado, por ejemplo, hubo un cacerolazo que fue muy masivo en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Con mucha bronca se escuchaba. Hay una marcha convocada para el 10 y creo que hay una bronca bárbara porque no solo deja el tendal en los pequeños comercios, sino en las familias trabajadoras. Es brutal la carga impositiva. Si eso le sumás, porque no es solamente el tarifazo en la luz, el gas, el agua, el transporte. O sea, estamos en una ciudad y en un ámbito metropolitano donde la gente tiene que tomar 1, 2 o 3 transportes para llegar al trabajo. O sea, es un robo directamente. Por eso tenemos que discutir una salida más de fondo. Yo creo que hay que retrotraer los aumentos. Pero al mismo tiempo hay que discutir qué vamos a hacer con las empresas que son las formadoras de estos aumentos que se enriquecen. Yo creo que hasta que no abramos un periodo constituyente donde podamos discutir si recuperamos las empresas de energía, el agua, etcétera, para realmente que cumplan una función social, y no como ahora, que simplemente son empresas que lo único que les interesa es la ganancia, vamos a tener más de estos aumentos. Por eso creo que hay un debate que necesitamos hacer a fondo los argentinos. Una constituyente plantea directamente. Yo creo que hay que ir a un periodo constituyente para rediscutir un montón de cosas en este país. Ahora le voy a preguntar más sobre el constituyente porque sería mover los cimientos de toda la nación. Así que... pero aparte de un proceso democrático, para que sea Totalmente. la gente la que decida y no que vengan 3 tipos que nunca dijeron en la campaña electoral que iban a hacer las barbaridades que están haciendo y lo hacen. A ver, Facu. De todos modos, Alejandro, parecen no estar fallando en las herramientas institucionales y políticas y democráticas que tiene el gobierno para hacer las maniobras que está haciendo, para elevar los aumentos como lo está aumentando. ¿Qué se puede hacer desde la legislatura, desde los distintos espacios políticos para frenar estos aumentos? Por ejemplo, recién veíamos el caso de los cigarrillos, ha aumentado más del 6%, hay atados de cigarrillos llegan hasta los 81 pesos. ¿Cómo frenar institucionalmente, desde la política, estos aumentos? Bueno, yo por ejemplo he presentado varias veces amparo en el tema transporte, en el caso de la ciudad, y logramos muchas veces frenar los aumentos del subte, por ejemplo. Claro. Pero el poder político se las ingenia permanentemente para buscarle la vuelta para después que esos amparos se caigan. Porque, a ver, seamos claros, uno puede intentar por un tiempo frenar mínimamente un aumento, pero después... Se posterga nada más, ¿no? ¿Cómo? Se posterga, se postergan porque el poder político es el que termina teniendo una función. Y aparte porque hay una relación muy directa con el poder judicial también. No nos engañemos. Acá, ¿quién pone a los jueces? No estamos en un país donde lo elige la gente, a la justicia, a los jueces y a los fiscales. Los pone el poder político de turno. Entonces hay una dependencia que hace que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los jueces sean oficialistas y termina siempre el poder político logrando su objetivo. Por eso creo que hay que discutir muchas reformas que solo se pueden dar en un ámbito de una constituyente. Por ejemplo, ¿qué hacemos con los jueces para que no sean dependientes totalmente del poder político de turno, entre otras cuestiones? Quiero aprovechar que tenemos varios invitados acá en el estudio. Bodart, sabemos que inseguridad hubo siempre, no vamos a decir que esto es nuevo, pero sí se generan con mayor frecuencia, con mayor saña, y en este caso lo terminan matando a las trompadas, a los golpes. ¿Cuál es la solución? Yo creo que el tema es complejo y necesita varias medidas, no una sola. Muchas veces se hace campaña electoral con estos temas y por lo tanto se largan medidas que son efectistas para juntar un voto, pero que no sirven para nada para solucionar el problema. Por ejemplo, ahora se está discutiendo bajar un año más la edad de imputabilidad, una medida que no sirve para nada. Yo creo que hay que elegir el comisario por el voto de la gente en el barrio. ¿Por qué?
porque si no, hay connivencia policial muchas veces con los delitos gruesos, por lo menos. O sea, todos saben dónde se vende la droga, dónde está el desarmadero, y sin embargo nadie hace nada. Este es un empresario. Yo, por supuesto, no conozco el caso, pero es muy probable que si se investigue, a lo mejor hay alguna persona ligada, alguna fuerza de seguridad detrás de este tema, porque es muy difícil, a una cuadra y media de la comisaría, y siempre está ese tema. Ahora, tomemos una medida concreta, saquémosle poder a esa policía para que haga lo que quiera sin ningún tipo de control social. Control social, que lo voten al comisario la gente. Ahí, por ejemplo, caería automáticamente el comisario de esta comisaría, porque no hizo nada para impedir a una cuadra y media que se cometa esta brutalidad y otras que se cometan. O sea, hay que tomar medidas para solucionar problemas de fondo, porque si no siempre estamos en lo mismo. Yo creo que como dar vueltas sobre lo mismo. Totalmente, yo creo que hay otra, que hay que sacar a los pibes, hay otra también que hay que sacar a los pibes de la situación de marginalidad que hace que sean carne de cañón de las grandes bandas. Para eso hay que dar un shock de dinero concreto para sacarlos, para asistirlos, para sacarlos de la marginalidad. Escuchamos durante estos últimos días muchas frases relacionadas con que no hay que estigmatizar que el que es pobre es delincuente. Pero la marginalidad no es por pobreza, si vos decís, mira, la mitad de los chicos nacen por debajo de los niveles de pobreza. De eso, un gran porcentaje en la marginalidad absoluta. O sea, es un pibe que sabe que no tiene ningún futuro. No trabaja, no estudia, vive en una familia desarticulada, seguramente en una vivienda con un hacinamiento total. Ese chico viene, el Estado lo abandona completamente y le dice: vos no existís. Viene un vivo de una banda que vive seguramente en algún barrio rico y le dice: te doy 20.000 pesos, anda a robarme un auto, anda a hacerme... Entonces, no, ojo, no es estigmatizar, pero tampoco caigamos en la apuesta. Para no ir a la causa de fondo, a hablar de cualquier cosa y no hablar de ese problema. Pero además, todo un contexto ¿y a quién se lo llevan al auto? Claro, exacto. ¿A dónde va ese auto? ¿Quién libera la zona? Ahora, ¿qué juez está detrás? ¿Qué comisario está detrás? Entonces, ¿cómo se hace para solucionar ese problema? Si no se toma medida, porque hablar contra los comisarios, contra los jueces, también es un saludo a la bandera. Si no, por ejemplo, si los jueces son vitalicios, y no pasa nada, y hay que hacer un juicio que hay que esperar años, que lo hacen políticos que muchas veces están involucrados en lo mismo. Por eso hay que tomar medidas de fondo, elección popular de jueces y fiscales, elección de comisarios, que sea la gente la que controle y pueda sacar a patadas. Alejandro, estás hablando de una democracia mucho más participativa. Es que es la única salida, porque la democracia actual nos lleva a esto, nos lleva a que el delito crezca, a que los jóvenes estén cada vez en una situación de marginalidad y un grupo de vivos puedan apropiarse de esos jóvenes para hacer cualquier cosa, y son siempre los que salen impunes. Pero permítame la disculpa. Digo, porque en nuestro país, con muchos casos de gatillo fácil, nosotros lo registramos, me da un poco de temor pensar que se dispare pensando que tal vez estaba por cometer algún delito, por la presunción de intenciones. ¿Qué pasa en esos casos? Eso lo tiene que ver primero el policía, ¿bien? Tiene que ver si realmente hay una agresión inminente, evidente, para utilizarla. Bodar recién me decía, ojo, porque el comisario es el que maneja el negocio. No, es que va a pasar, mira, la van a aplicar y vamos a venir acá seguramente a contar todos los casos de mal uso, porque tenemos un caso de gatillo fácil cada 22 horas. Cada 22 horas hay un asesinato, porque los gatillos fácil no es que fue un acto cumpliendo con el deber, sino cumpliendo precisamente con el gatillo fácil, es decir, saliendo de la ley. Esta policía, porque no es la policía ideal, claro, la que tenemos. Esta policía va a terminar aplicando esto de manera completamente ilegal y vamos a tener infinidad de casos de gente que protestaba, que hacía alguna cosa, y yo creo que es innecesario, porque acá lo que tenemos que discutir es bien, por eso te digo, hay que discutir cuáles son los motivos. Yo creo que es otra medida electoralista, así como discutir 15 años, la Taser. Claro, como está tan mal la economía, ahora es la batería de medidas para discutir lo que no tendríamos que estar discutiendo, sino que tendríamos que estar discutiendo cómo bajar la inflación, cómo hacer las cosas. Entonces, se mete eso para cambiar el eje y para ver si sacan un voto por esa vía de lo que no pueden sacar por la economía.
pero no va a solucionar el problema de la seguridad, que es lo que le interesa a la gente. Vamos a repasar un dato, a ver si lo vemos en pantalla. Un portal de Amnesty Internacional, digo, tampoco... La considera tortura, por Claro, ejemplo. no, Naciones Unidas considera que puede ser una herramienta de tortura, pero hay un dato que no es menor. Flor, a ver, tiralo si podés en la pantalla. Hablamos de Estados Unidos, donde se utiliza hace muchísimo tiempo. Vemos unos videos escalofriantes del uso de estas pistolas Taser, pero hay un dato que son 500 muertes desde el 2001 hasta el fin del año 2018 como consecuencia de estas pistolas que estamos viendo en pantalla. Insistimos, Taser es una marca, pero que son estas pistolas que... Y un epiléptico lo mata. Hace 3 días, claro. Quería hacer una aclaración con el tema de esta arma, A ver. que es fundamental. Sí. Esta medida es para las fuerzas federales, ¿verdad? Para usar en trenes y aeropuertos, por Claro, ejemplo. pero yo pregunto, ¿el personal de seguridad que la va a utilizar está preparada psíquicamente? ¿Se hicieron estudios? ¿Se hicieron...? Porque eso es fundamental. ¿Se Si hicieron no- estudios, Godard? Yo creo que no, porque vuelvo a insistir, lo que estamos diciendo es una medida electoralista que no tiene que ver ni con seguridad ni están preparados para eso. Mira, si hubieran tenido 10 puntos más en las encuestas no estaríamos discutiendo ni de la tasa ni de bajar la edad de imputabilidad, porque estarían contentos y no lo harían. Lo hacen por eso, por lo tanto, es una medida improvisada. Se discutió en la ciudad de Buenos Aires, porque la intentaron aplicar cuando Macri era No jefe de pudieron. gobierno. Discutimos y llegamos a la conclusión, todos los legisladores, de que iba a provocar más problemas que soluciones, porque está demostrado. Un epiléptico, por ejemplo, puede sufrir la muerte por esto. Una persona que tiene un marcapaso. O sea, puede haber infinidad de situaciones donde termine siendo peor el remedio que... La misma empresa Sí. marca un 99,75% de seguridad en los casos, lo que marca un 0,25% que son los casos en los que pueda llegar a tener alguna No, ¿y qué patología. policía? Lo que cardíaca. dice allá el doctor, esta policía no está preparada para esto. Vuelvo a insistir, es la policía del gatillo fácil. A ver, Frasca. Godard, ¿a qué nos Contra referimos? ¿A qué nos referimos a esta policía? Porque este arma se compra para usar en los ferrocarriles, que es territorio federal, policía federal, y en los aeropuertos, la PCA. ¿Y para qué se usa? Para ocasionar o no ocasionar daños colaterales con respecto al disparo de un arma de fuego. Las fuerzas federales al mando de Patricia Bullrich Las fuerzas asesinaron federales, a Santiago esto lo va a usar Maldonado, Policía Federal a y la Rafael PCA. Nahuel, y fueron las que estaban a No, cargo pero de no las tiene nada que represiones ver. en la ciudad de Hablemos Buenos con- Aires. hablemos Esas seriamente. fuerzas federales ahora van a tener Pero hay un que arma de hablar tortura. seriamente y Usted no confundir. Usted sabe que, por Eso, ejemplo, la digámoslo. Policía Federal todavía tiene en los altos mandos gente que no ha sido juzgada por delitos de lesa humanidad en la época de la dictadura. ¿Usted sabía eso? Yo creo que no hay ninguno. Bueno, Yo creo que no hay ninguno y le digo por qué. No. Porque las promociones que hay... No, muchos se han trasladado a las Las policías corrieron, locales. pero no. Se trasladaron 181 a la policía de la Ciudad de Buenos Aires cuando se fundó y todo. Pero tiene la una policía, matriz no. que nunca se cambió, No, que es ¿cuál? una policía esencialmente represiva. ¿Qué Por eso tenemos el policía? problema de los gatillos Pero fáciles usted me que está tienen diciendo todas que hay las fuerzas de policías... seguridad. Para Pero- que se entienda mejor, me gustaría explicar el video que lo estamos viendo A acá. ver, dale. No puede ser utilizado como un elemento de tortura, ¿bien? Porque tiene distintas medidas de seguridad. Por ejemplo, algunos taser lo que tienen es, cuando uno saca el seguro, tiene una cámara por debajo que graba todo el procedimiento policial, hasta 10 segundos después de que se aplicó la corriente eléctrica. O sea, queda grabado todo el procedimiento policial, sí o sí, obligatoriamente. Te hago un punto ahí. Ahí. Las Sí. compradas por el gobierno no tienen ese sistema de cámaras. ¿eh? Ah, Te hago el mira, punto Bien. ahí. Ahora Se pues, podría voy. hacer compra con sistema de cámara. A mí me dejaría más tranquilo. Otro tema. créame que a todo el mundo, a todo el Pero país. sí ¿eh? tienen un seguimiento vía un sistema web, un sistema... Una aplicación. Una aplicación informática que tienen, ¿no? Se queda Pero vamos a tener registrado las siempre... víctimas, no nos hagamos problemas. Vamos a tener las víctimas para hacer el seguimiento. ¿eh? Bueno, la Como autopsia hay hay que víctimas hacer, en todo claro. el mundo, o sea, porque No. se dice cualquier cosa. No. Que no matan a nadie y sin embargo hay Esperame, Alejandro, que 500 lo... muertos. La ONU dice de que Que es un determinadas elemento de tortura, patologías pueden causar la muerte. O sea, Esperame, Alejandro, se que lo dice cortamos cualquier ahora. cosa. Es evidente que es un arma cuestionable, Sí. porque se cuestiona también el uso y en qué situaciones se la va a usar. Porque si se la va a usar contra delincuentes probados o contra cualquiera, o sea... En una manifestación se Bueno, podría por usar... eso. Exacto. O sea, lo más probable es que nosotros dos a lo mejor padezcamos en algún momento la utilización de esa arma. ¿Entendí? No somos delincuentes, pasaron una marcha, así como nos pegan, como terminamos todo en el Santa Lucía con los ojos reventados porque
Es Aparte, esta nosotros policía la queremos- que lo va a tener, no es otra policía. Leo, una cosa, Torre, hay un sector, sí. ellos convencen un sector que los sectores progresistas, a la izquierda no le interesa la seguridad, la niega, no existe, y es falso. El problema es cómo atacamos la seguridad. Con estas medidas distraccionistas y para juntar votos, no se ataca la seguridad. Ese es el mayor problema, o sea, se intenta convencer a la gente que con estas medidas se va a atacar y en realidad lo único que se busca es juntar votos y va a seguir habiendo lo mismo o creciendo el problema, porque no discutimos las causas de fondo, Yo me no hago una discutimos qué hacer pregunta. con la policía, Hago una qué pregunta hacer con los jueces. a los abogados que tenemos en Bernardo. Ahora, Alejandro Bodar, todos de alguna manera, sin el chat de llegué bien, estamos con el corazón en la boca. ¿Qué le decimos a los vecinos? Yo sé que las causas son estructurales y que hay que ver todo el campo. No, yo lo que le digo es que hay que exigirle a los gobernantes medidas serias y no paparruchadas que solo sirven para confundir y hacer que la situación siga en el estado que está hoy. Vuelvo a insistir, o sea, no son medidas las que nosotros proponemos desde el MST, desde la izquierda, que son utópicas o que son para solucionar el problema de acá 100 años. Son para solucionar... Espera que no te escuchamos. Ahí vamos a cambiar la batería del micrófono de Alejandro Bodar. Claro, por un lado, eso, ¿no? Las causas y la apuesta a que sea una solución en serio. Yo creo que las propuestas nuestras son la única solución en serio. Porque sinceramente venimos con la mano dura, cambiando leyes, haciendo campaña electoral con este tema de hace muchos años y la situación es esta, la Está que peor, se ve en la no televisión. está igual, y está cada peor. vez está peor. Y está peor por varias causas. Primero, porque no se atacó el problema estructural de la pobreza y la marginalidad. No se ataca, al revés, se disminuyen los presupuestos de salud, de educación, y eso provoca marginalidad, no solo pobreza, y vuelvo a insistir, hay más de 1 millón de chicos que no trabajan, no estudian, no tienen ninguna posibilidad de futuro, que son carne de cañón de las mafias que están arriba y que los captan para robar autos y hacer todas las tropelías que se hacen. Ahora, por otro lado, no se ataca a los de arriba. Y los de arriba, ¿cómo hay que atacarlos? Hay que discutir la corrupción policial y hay que discutir una salida de fondo. La elección del comisario es una salida concreta que se puede aplicar de acá para mañana. La elección de los jueces, porque hay connivencia, O sea, atacar lo de abajo y lo de, y lo de arriba. Y yo creo que también destinar, en vez de destinar millones y millones a las empresas privatizadas, millones y millones a pagar la deuda, tendríamos que lograr Sí. que esos millones vayan a para sacar a otro los lado. chicos de la pobreza. Bueno, otro día lo vamos a invitar para que nos explique cómo sería el proyecto constituyente Muy bien. y que la elección sea de abajo, bien horizontal. Interesante conocerlo, le agradecemos, Alejandro muchas Bodar, gracias. por la compañía. Y